como lo está haciendo y aún mucho más. Bueno, la verdad, como decía orando, Dios ha marcado Bilbao. Creo que lo ha marcado, lo ha señalado en el mapa de España, diciendo: una gloria nueva comienza en España. Me alegra mucho de que sea aquí. Me alegra mucho de que sea aquí. Porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Un fuerte abrazo para todos y deseo que la bendición de Dios pueda llenar cada una de sus casas. Si alguien está esperando una oración, si alguien está esperando de que se ore por enfermos o por personas necesitadas, yo te digo que creo en el poder de su palabra. Y creo que mientras se predica su palabra puede haber depresiones que se disipan y desaparecen. Puede haber personas que se sanan. En la presencia del Señor estamos, y recuerdo de haber predicado en una cárcel en Badajoz. Y nada más predicar, recuerdo un hombre de 200 aproximadamente que vinieron. Se aproximó un hombre a la estrada y yo había predicado un mensaje, y aquel mensaje decía: esperanza hay también para tu porvenir, ha dicho Jehová. Aquel hombre se me quedó mirando y me dijo: ¿usted cree que todavía hay esperanza para mí? Si el diablo, el mundo y la vida se ha llevado todo. Y yo le dije: hay esperanza para ti. Me puse de rodillas y lo abracé. Salió llorando y aquel hombre me dijo: hace más de 20 años que no sentía un abrazo paternal como este. He sido un despojo de la humanidad y hoy de nuevo me vuelve a abrazar a alguien con tanto cariño que me has hecho recordar los abrazos de mi padre. Se marchó con tanto gozo que estuvo toda la noche sin dormir porque decía que la sangre le quemaba. Por la mañana se hizo una prueba, fue al puesto de socorro. Ese hombre estaba en fase terminal, cero positivo, al borde de la muerte. Y por la mañana tenía más defensas de las normales. Lo había sanado Dios por completo y está sano para la gloria de Dios. Creo fielmente que esta tarde puede ser la tarde que tú esperabas, la tarde de tu solución. Hoy es jueves. El jueves anterior, por la mañana, el Señor me dio una palabra. Y me habló Dios y me dijo: esta es la palabra que quiero que compartas en Bilbao. Es la primera vez en mi vida que me pasa eso. Nunca antes me había pasado. Y la verdad es que llevo toda esta semana con una carga, con un quebranto. No puedo salir de unas escenas que os voy a comentar. Y la verdad me ha impactado. Está consiguiendo en mí esta palabra algo glorioso. La compartí con un poquito de mi familia y la verdad es que nos impactó. Salimos llorando. Yo espero que esta tarde Dios pueda arreglar lo que no tiene arreglo. Sin más demora, voy a compartir la palabra. Me acompaña un matrimonio. Es el hermano Juan, siervo del Señor, un obrero de Asturias, concretamente de la iglesia de Mieres, y su esposa. No le voy a dar lugar ahora porque creo que es el momento de la palabra,
pero simplemente decirles: señores, aquí tenemos un milagro de Dios andando. Aquí tenemos un matrimonio que ha estado por más de 30 días encerrado en una habitación del hospital porque no podía absolutamente nadie, ni hijos, ni nietos, ni padres, ni familias podían abrazarlo ni besarlo. Solo él y su mujer. Desde abajo yo tengo fotografías cómo se le ponían carteles, sus hijos, sus nietos, esperando la salida de este hombre del hospital. Tuvo trasplante de médula, imagínense, problemas muy graves en la sangre. Hoy está aquí sano para la gloria del Señor. Y me lo he traído como un testimonio de regalo para ustedes. Dios lo ha hecho con ellos y Dios lo puede hacer aquí, en este lugar. Puedes darle la mano al que tienes a tu lado y decirle: yo deseo que Dios te bendiga. Lucas capítulo 22. El rótulo de este pasaje es: Jesús ora en Getsemaní. Nunca había pensado esto, pero estaba ahí sentado y me ha impactado. Jesús ora en Getsemaní. No dice Jesús sangra en Getsemaní. Es que a Dios no le gusta la dramatización. Hay gente especialista en dramatizar, pero Dios ha tomado a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan para que, como quien da una noticia, no impartan de su carne, de su humanidad, de su compasión y de su sensibilidad. Y por eso comienzan a escribir los evangelios sin dramatización. Así como los que dan las noticias no pueden dramatizar la noticia, así les estaba prohibido dramatizar, porque la muerte de Cristo no necesita dramatización. Tiene tanto poder que sin drama ninguno es capaz de cambiarte la vida. Jesús ora en Getsemaní. Estamos dramatizando mucho. Y no es tanto lo que estamos pasando. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Está escrito en este mismo pasaje: y su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo, de las pocas veces en la vida que pongo título a un mensaje, este mensaje se llama La sangre. Yo estaba pensando que siempre se ha compartido del sacrificio del Señor, se ha compartido el sacrificio de la cruz, el sacrificio del Calvario, del Gólgota. Pero ¿saben ustedes que en el primer lugar donde le salen sangre, gotas como de sangre, es el primer lugar donde sale sangre por el cuerpo de mi Maestro? Y escuchen, no por los azotes, por los látigos y por los golpes. Precisamente no es en el Gólgota, es en Getsemaní. Jesús no tan solamente sangró en el Calvario. Jesús, la primera vez que brota sangre de su cuerpo es en el Getsemaní.
Esto me impactó. La segunda vez que vemos la sangre en su cuerpo es en el pretorio. Y la tercera y última la vemos en el Golgota, en el Calvario, en la cruz. Esto me ha llevado en estos días a estar mirando profundamente y he podido ver por qué primeramente hay sangre en el Getsemaní. Precisamente Getsemaní significa prensa, prensa de aceite. Él está en la prensa y estando en la prensa, lo que sale del sufrimiento interno del Señor, los médicos lo han calificado como hematohidrosis. Es a causa de un sufrimiento tan grande interior que comienzan los poros de la piel a abrirse y los vasos sanguíneos a romperse. Y de ahí comienza sus poros a evaporar sangre. Pero es aquí, precisamente, donde hay una palabra que sale de la misma boca del Señor: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor está recuperando precisamente en el huerto del Getsemaní lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Adán perdió la autoridad del dominio propio, de poder hacer lo que quiero y lo que no quiero hacer no lo hago. Pero el hombre hasta entonces había perdido la autoridad de tener dominio propio. Y el Señor lo primero que recupera para el ser humano es el dominio propio. El apóstol San Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, comienza a especificar: hallo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, de manera que ésta me lleva cautivo a la ley del pecado, y el bien que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pega un brinco hasta el capítulo 8 y tiene que decir: gracias le doy a nuestro Señor por nuestro Señor Jesucristo, el cual me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, esto va primeramente para los jóvenes. El Señor está recuperando. El apóstol San Pablo halla una ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente, de tal manera que no es dueño de sus actos, no es dueño de su persona, no tiene autoridad, es dominado por una fuerza que domina todo su cuerpo. Pero ahora el apóstol San Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, está diciendo que la ley del espíritu de vida le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley que te libera de otra ley. No sé si alguno se recordará, yo creo haberlo dicho aquí, que la ley de la gravedad está establecida en que una pequeña partícula, una pequeña hoja, un pequeño átomo está obligado a caer porque la ley de la gravedad lo domina. Pero tengo que deciros
Hay una ley que supera a otra ley. Y es la ley del espíritu que supera a la ley del pecado. Hay una ley que supera a otra ley. Es la ley de la aerodinámica que supera a la ley de la gravedad. Una partícula no se mantiene en el aire y oblicuamente cae al suelo. Pero es ahora cuando hay otra ley, la ley de la aerodinámica, por medio de la propulsión del combustible, es capaz de elevar a un avión con miles de kilos, enseñorearse de la ley de la gravedad y ya no tiene dominio. La ha superado, no la quita, la supera. La ley del pecado no la quitas, pero la puedes superar. Porque hay dentro de ti la ley del espíritu de vida que te hará ser fiel un sábado. Te hará ser fiel en una boda. Te hará ser fiel en una nochebuena. ¡Gloria! Ese es el Dios que tenemos, el cual ha recuperado en un huerto donde se perdió Adán. En otro huerto ha vuelto a recuperar la autoridad del dominio propio. Por eso está escrito: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es que hago el bien que quiero y no hago lo malo que no quiero. Joven, en esta tarde, esta pequeñita palabra para ti. Dios te ha dotado por medio de la propulsión del combustible del Espíritu Santo para que te enseñorees de la ley del pecado. ¡Amén! ¡Gloria! Es la metamorfosis del cambio, donde el gusano que necesita la tierra para arrastrarse, por medio de la metamorfosis. ¿Saben ustedes cómo un gusano entra en metamorfosis? Se lo voy a explicar. Lo decía un naturalista hace unos años. Y cuando lo oí me asombró. ¿Sabe cuando un gusano necesita ser transformado? Cuando se engrosa de tal manera, engorda de tal manera, que ya no tiene flexibilidad para arrastrarse. Y cuando ya no puede avanzar a causa de lo que ha engordado, se da cuenta que aunque hay demasiado espacio para caminar, pero él no tiene ni fuerza ni vitalidad. Y ahora le reclama a su propio organismo que necesita una transformación. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a sacar la grasa que tiene por dentro, o la seda, más bien dicho. Comienza a expulsar la seda que le ha hecho engordar, y al expulsarla comienza a hacer una crisálida, a envolverse con la crisálida que de su mismo estómago sale, y de ahí comienza a envolverse de tal manera que se forma un caparazón. Al formarse el caparazón, ahora entra la metamorfosis del cambio. Y cuando el gusano se está transformando, comienza un pequeño dolor en los costados. Y el pequeño dolor en los costados es que comienzan a brotarle alas. ¡Alas! Ahora el gusano se ha quedado muy delgado. Ha perdido mucho de lo suyo. Pero es entonces que, envuelto en un caparazón, comienza la transformación. Decía el naturalista: si algún niño pretende romper el caparazón y ayudar al gusano cuando está aleteando, tratando de romper el caparazón, ese niño conseguirá liberarlo del caparazón, pero lo habrá convertido en un gusano paralítico con alas de mariposa. No trates de ayudar a nadie, decía mi pastor José. Él ha sido mi pastor durante un año y he vivido un año de una gloria que no les puedo explicar. No puedes, con la mentalidad que tenemos, estar tan solamente en un formato de vida esperando un culto y con la gloria del culto subsistir. No es el gotero para que te mantenga, porque con un gotero puedes mantenerte por meses e incluso por años.
Pero yo tengo que decirte, hay una forma mucho más extraordinaria. No ayuden a nadie a salir del caparazón del dolor hasta que sus propias alas le hayan dado la fibra suficiente para que él mismo la pueda romper. Es difícil lo que estoy diciendo, pero no quieras enriquecer al que Dios trata de empobrecer. No quieras tú fortalecer a quien Dios quiere debilitar. ¿Y cómo lo sé, Miguel? Porque si está en el trato de Dios y no es por desorden, está en sus manos. Gloria. Porque el que está en el orden de Dios, el que te toca a ti, toca a la niña de sus ojos. Bien. He visto a mariposas tetraplégicas, incapaces de volar, porque trataron de ayudarle sacándolo del sufrimiento donde Dios lo había metido, porque el yunque del sufrimiento es donde Dios forja a los campeones. Gloria. ¿Por qué se le permite a la mariposa que ella misma rompa la crisálida? Porque es ahí donde adquiere la fibra, los músculos, para poder volar. Y Dios está tratando con alguno de vosotros para haceros volar sobre lo imposible. Dios no quiere que tú necesites la tierra por obligación que te domine. Porque Dios te ha dado el espíritu, no de cobardía, gracias, sino de poder, de amor y de dominio propio. La sangre del Señor está recuperando lo que perdiste y ahora tienes dominio propio. Nunca digas no puedo, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. No digas no puedo, sí que puedes, porque Él lo ha recuperado en el Getsemaní. Señores, la sangre de Cristo no comienza a brotar por los látigos romanos, sino por la prensa. Y en la prensa no sale aceite, la cual es gloriosa y maravillosa. Pero como cantan los hermanos, el buen olivo dio su olor. El buen olivo dio el aceite. Y les voy a decir dos cosas para las que sirve el aceite. La primera es que en el Antiguo Testamento solamente se ungían a reyes, sacerdotes y profetas. Pero en el Nuevo Pacto, en la dispensación de la gracia, está escrito en la palabra: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Lo sorprendente de los hombres es que ahora no es la realeza la que sirve para ser el recipiente de la unción, sino que ahora cualquier persona arrepentida derramará Dios de su espíritu sobre toda carne. Amén. En la antigüedad solamente se derramaba el Espíritu Santo temporalmente cuando Moisés entraba en el templo. En el presente tú eres el templo del Espíritu Santo y por lo tanto la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Yo no tengo que decir que la gloria postrera será mayor que la primera, porque la gloria postrera, esta, es mayor que la primera, porque la gloria del antiguo pacto era una gloria esporádica, pero la gloria de esta dispensación es una gloria permanente que está sobre ti. Está sobre ti, está sobre ti. Amén. ¿Sabes que tú no podrás alcanzar nada más que Dios te ha regalado ya? Gloria. Lo vuelvo a repetir eso. Por mucho que ores y ayunes no alcanzarás más de lo que Dios tiene para ti. Pero por medio de la oración y el ayuno te pondrás en la postura correcta para que Dios pueda darte lo que Él tiene determinado para ti. Aunque te pasaras toda tu vida de rodillas, no mereces ser bendecido por Dios. Muy bueno. Claro. Pero solo con las rodillas Dios puede bendecir. Gloria. No puede
puedes hacer obras para ser salvo, pero sí debes de hacer obras porque eres salvo. Gloria. Creo que nadie me malinterprete lo que estoy diciendo. Señores, no harás nada tan bueno, tan bueno, tan bueno que Dios te ame más. Ni tampoco harás nada tan malo que Dios te ame menos. Porque el amor de Dios es inalterable. Gloria, gloria. Te ama hasta lo infinito y Él pretende alcanzarte. La unción se quiere derramar aún sobre las personas, como decía el hermano José, que tú rodeas para no saludarlas. Pero ahí está la unción para ser derramada sobre ellas. Segundo motivo por el cual se usaba el aceite. ¿Saben ustedes que el salmista tiene que decir? David en el Salmo 23 dice: unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Eso lo hace por una alusión que, siendo pastor antes que rey, él ungía a las ovejas cuando salían del corral, de la majada. ¿Y saben por qué se unge a las ovejas en la cabeza? Unges mi cabeza. Las ovejas son ungidas no en el cuerpo, en la cabeza. ¿Y saben ustedes por qué las ovejas son ungidas en la cabeza? ¿Por qué se les pone el aceite? Se lo voy a decir en dos palabras. Primeramente, las ovejas tienen que ser ungidas con aceite, lo primero. Porque las ovejas siempre llevan la cabeza abajo y van comiendo. Van andando y van comiendo. Y corren el peligro de golpearse una a la otra. Pero llevando aceite, ese golpe resbalará y no te producirá heridas. Oveja sin unción, oveja con heridas. Oveja con la unción, oveja que le resbalan los golpes. Segundo, ¿por qué se le unge a las ovejas la cabeza? Porque mientras van comiendo el pasto, ellas corren el gravísimo peligro de herirse el hocico. Y en vez de hacerse sangre con las piedras, al tocar con el aceite resbalan y ni aun las piedras la hieren. Y tercero, ¿saben por qué se unge a las ovejas hasta el día de hoy? Se les unge la cabeza. Porque el aceite que se le da es un repelente para las moscas, para que no dejen las larvas en los orificios naxales, para que las larvas no puedan entrar, porque cuando una mosca viene y deja la larva en el orificio naxal, esa larva penetra hasta el cerebro. Y cuando entra en el cerebro la larva de la mosca, comienza a enloquecer la oveja. La larva le hace enloquecer a la oveja. ¿Y saben cuál es la primera actitud de una oveja con la larva en el cerebro? Que se queda sola, que huye del rebaño. Oveja sola, oveja sin unción. ¿Sabes que Dios está poniendo unción en tu persona? De ahí del Gesemaní sale el aceite de la prensa para ungirte primero, para que no tengas larvas y no te creas que estás solo, estás bien acompañado. Oveja fuera del rebaño, un peligro para los leones. El aceite, la sangre está recuperando, tiene que derramar sangre, porque está recuperando lo perdido. Pero atiéndanme, he estado examinando exhaustivamente. ¿Saben ustedes, amigos, que el pretorio era donde estaba la guardia pretoriana? Donde tenía la guardia real, donde aquel hombre llamado Pilatos tenía la guardia pretoriana. ¿Saben ustedes que allí también tenían los caballos? Esto dice la teología en algunos de ellos. ¿Y saben ustedes que donde precisamente han llevado a mi Señor, donde le han dado los golpes, donde le han coronado con una corona de espinas? Escuchadme bien. ¿Saben ustedes dónde le han coronado de espinas?
en un patíbulo donde alguien está sentado en un trono y desde ahí está anunciando y decretando que lo coronen de espinas para llevarlo hasta el madero. Pero ellos no saben que esa es otra señal del huerto del Edén. Espinos y cardos te producirán la tierra. El Señor está haciendo recordar a la humanidad: estos espinos son el producto de vuestro pecado, es el fruto de la tierra por haberte ayudado a pecar. Pero yo he venido a coronarlo en la cabeza, que lo claven con una caña, pero he venido a liberarte de los espinos. Me está recordando el Edén. ¿Y por qué te recuerda el Edén? Porque es ahí precisamente donde nos hace recordar que donde un Adán perdió, hay el postrer Adán que se levanta. Aleluya. Miren, un detalle del mensaje que yo aquí no pude terminar en la convención, en la casilla. ¿Y saben por qué a Cristo se le llama el postrer Adán? No es el primero, es el postrer. A veces el más grande no es el primero, a veces es el segundo. Amén. ¿Por qué se le llama el postrer Adán? Se le llama el postrer Adán, se lo voy a decir ahora mismo. ¿Quién pecó? Adán. ¿Quién podía pagar el pecado de Adán? ¿Quién? Tenía que ser un pariente cercano. Por eso a él se le llama hijo de hombre. Se estaba uniendo a Adán, postrer Adán, hijo de hombre. ¿Por qué? Está haciendo alusión para que recordemos. ¿No saben ustedes que Dios se inventó una ley que a nosotros nos ha roto la cabeza? ¿Saben ustedes que Dios inventó y sacó la ley: los hijos pagarán el pecado de los padres? Y yo decía, ¿por qué los padres se van a comer las uvas y los hijos van a tener la dentera? No te entiendo. Y el Señor me tiene que decir: espérate, y cuando lo veas un poco más adelante te vas a enterar. Y cuando yo lo veo un poco más adelante, ¿qué es lo que estás viendo, Miguel? Estoy viendo que el Señor ha establecido una ley en el libro de Éxodo: los hijos pagarán el pecado de los padres. Los padres comerán las uvas agrias y los hijos tendrán la dentera. Y yo decía, ¿y qué significa? ¿Quién comió las uvas? Digo, Adán, el primer Adán. Y ahora el postrer Adán tiene la dentera. Y yo me amparo ante esa ley. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa? Pues muy fácil, hijo mío. Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Un hijo, un descendiente de Adán, está pagando por el pecado del padre Adán, el primer Adán. Pero el postrer Adán se ha reservado para llevar el pecado de todos los hombres, para que no lo pague el primer Adán, y no lo pague Seth, y no lo pague Noé, y no lo pague el Café, y no lo pague Abraham, y no lo pague Moisés, y no lo pague Elías, ni Jeremías, ninguno de los profetas, sino que estaba reservado. No hay nadie quien pueda apuntarle con el dedo, y porque no tenemos un Dios que se ensaña contigo, no se ensaña con tu casa, no te tiene coraje, simplemente extiende el brazo de amor y te está diciendo: yo te amo desde la eternidad y he preparado la solución antes de que viniera el problema. Este es el único Dios que antes de que venga el hambre para Egipto, el Señor ha metido a José en la cárcel.
Y digo, el Señor ha metido a José en la cárcel. La solución de Egipto, ¿dónde estaba? En la cárcel ya. Antes de que viniera el hambre, la solución ya estaba esperando. Antes de que te vengan los problemas, la solución Dios la tiene delante de ti. Porque Él se pasea por el futuro, regresa al presente y comienza a trabajar con lo que ya terminó. Lo repito, Él se pasea en el futuro, regresa a tu presente y comienza a trabajar con lo que ya terminó. Por eso el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te va a dejar solo. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es la corona de espinas la que se le ha puesto, la que le golpean con una caña. Y es ahí donde la sangre, me tienen ustedes que disculpar, ha sido derramada en el patio. Lo han puesto sobre una columna y es ahí precisamente donde su barba se la han arrancado a tirón. Es ahí precisamente donde comienzan a darle. He estudiado estos días mucho viendo este sacrificio, porque siempre hablamos del Calvario, pero no, todavía no hemos llegado al Calvario. Estamos ahora en el pretorio, y es en el pretorio donde 400 latigazos han caído sobre él, porque se habían saltado. Por eso no le golpean judíos, porque los judíos podían dar hasta 39 azotes, pero los romanos ya no había límite. Y comienzan a darle aproximadamente desde la planta del pie hasta la coronilla, como 400 latigazos, donde trozos de plomo se incrustaban en la carne y al tirar se le rasgaban. Por eso está escrito, no por sus llagas, plural, sino por su llaga. Porque él era una pura llaga. Ay, Padre. Mel Gibson se quedó corto con la pasión de Cristo. Es una dramatización, pero equivocada, porque mi Señor fue desfigurado. De tal manera fue desfigurado su parecer, Dios mío, que como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Miren, yo no sé si tendré fuerza esta noche y si no mañana, pero cuando se habla de raíz de tierra seca, hace muy poco me dijo un sommelier, un labrador y un experto vinícola, me dijeron, ¿sabes que la viña no puede ser plantada en lugares de regadío? Y dije, es verdad. En el regadío no hay viñas. ¿Dónde puede ser plantada? En laderas fértiles pero secas. Y yo dije, ¿por qué? Y ellos me dijeron, porque cuanto más sufra la vid, más dulce y de más calidad es su vino. Jesucristo ha dicho, yo soy la vid. Gloria a Dios. Si tengo fuerzas esta noche os compartiré algo y si no mañana. Le veremos como raíz de tierra seca. Pensaban que la moza, la doncella, iba a perder el atractivo del cariño hacia su amado porque estaba desfigurado por los golpes. Pero está escrito, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No se han enterado los demonios que ha aumentado nuestro amor por él, porque viéndole sangrante, el Cristo sufriendo, nuestro corazón se inflama de amor para decirle te amo cariño mío, te amo con toda mi alma. Es en el pretorio donde los golpes más fuertes, más crudos, más cruciales, hasta llegar a sus costillas, es ahí en el pretorio.
Y vuelvo a pedir perdón por estas palabras. En los lugares donde pisaban sus caballos, los caballos de los gobernantes y de los guerreros, la propia sangre de mi Cristo era esparcida, tocando el pretorio, entre el palacio y el lugar de castigo cercano a la cuadra. Señores, ¿saben por qué mi Cristo desciende hasta ahí? Porque el ser humano había sido desechado por Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él, ¿dónde tiene que descender? Tiene que descender, y no es casualidad, naciendo en una cuadra. Y yo miraba estos días, ¿qué señal era esta? Veréis al niño envuelto en pañales, pero en un pesebre. ¿Qué significa? Porque Él se humilló hasta lo sumo, hasta tal manera que ha nacido en el lugar más bajo. Este que está aquí nació en una cuadra, y mi Cristo vino a nacer también en una cuadra. Por eso ha podido alcanzarme, por eso le amo con toda mi alma. Aunque reside en el mejor de los palacios y está sentado en el mejor de los tronos, no tengo un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mis debilidades, porque mi Cristo también ha pasado por el dolor, la incomprensión y la inadmisión. Señores, les estoy hablando que Él ha descendido hasta los lugares más bajos y llega a nacer en una cuadra, y su cuna era un pesebre, en el lugar donde se alimentan los animales. Mi Cristo está en el pesebre. No se puede mecer la cuna, pero desde ese lugar ahí tienen que inclinarse los pastores y tienen que adorarle. Ahí tienen que venir los reyes y tienen que traerle oro, incienso y mirra. Tienen que quitarse las coronas y tienen que ofrecerle lo que verdaderamente le espera: el oro, el incienso y la mirra. Pero tengo que decirles, mi Cristo en el lugar más humillante, desde ahí le adoran. Mi Cristo no necesita un trono para que nadie le reconozca. Mi Cristo en la cuadra le adoran. Mi Cristo en la cruz se inclina y tienen que decir verdaderamente: este era Hijo de Dios. Cristo en el pretorio era más grande que Pilatos en la cúspide. Y esta frase me dio Dios. ¿Saben por qué dice la palabra? De los nacidos, o entre los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Saben qué significa eso? Que Juan, en la cumbre de la ley, es más pequeño que un niño recién nacido en el Valle de la Gracia. Porque la gracia te ha dado tal autoridad que puedes llamarle a Dios Padre por derecho legal, lo cual no tuvo nadie del Antiguo Testamento. El niño en el Valle de la Gracia es más grande que Juan en la cumbre de la ley. No sé si sabes lo que eres, pero siendo un hijo de Dios, los demonios tiemblan. Señores, llegamos hasta el Gólgota y aquí voy a terminar. Entro en la recta final. Gólgota, lugar de la calavera. Gólgota, he leído por qué se le llama el lugar de la calavera, no meramente porque en ella aparece una forma de una calavera en ese monte, sino también porque se cree que allí estaba la calavera de Adán. Y estando allí la calavera de Adán, como alguno de los teólogos dice, a mí me vuelve a recordar el Edén, donde Adán fracasa, mi Cristo se levanta. Y vuelvo a ver eso,
Pero lo que ha conmovido mis entrañas es que en la cruz, anoten esto, en la cruz solamente hay 5, 2 en las manos, 2 en los pies y 1 en el costado. En la cruz hay 5 heridas. Aplíquenlo donde ustedes vean bien. Pero en la cruz hay 5 heridas. Sus manos traspasadas, porque en la cruz está recuperando la autoridad perdida. Por eso está escrito: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Están las heridas en los pies, dice el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben ustedes por qué sus pies fueron traspasados? Porque Satanás está tratando de atarlos para que no tenga ya futuro, ni pueda avanzar, ni progresar. Pero yo tengo que decirte, las manos de mi Cristo son atadas y crucificadas para que las tuyas sean libres. Los pies de mi Cristo son clavados para que los tuyos sean libres. Puedes andar bienaventurados los pies de los que anuncian las nuevas de la paz. Amigos, estoy viendo esto y a mí llega a sorprenderme. ¿Saben ustedes cuál es otra de las interpretaciones del monte Gólgota? El Gólgota también significa lugar de desechos. ¿Están oyendo bien? ¡Lugar de desechos! Porque se dice que los desechos de Jerusalén de huesos eran arrojados cuando nadie los reclamaba, y de los crucificados allí se quedaban. Lugar de desechos. Me entusiasma ver a Nehemías cómo levanta la puerta de los caballos, la puerta de la fuente, la puerta del rey, esas puertas que habían sido quemadas. Pero me entusiasmó cuando vi que Nehemías volvió a levantar la puerta del muladar. ¿Por qué levantas la puerta?